Pues bienvenidos como cada martes a tu rincón favorito de la salud a través de la natural, al rincón del naturópata. Tú que eres fiel a la radio y nos escuchas en Onda 3 Radio, en Sintonía Deportiva Radio, un saludo especial a los compañeros de otras emisoras que os hacen llegar nuestro programa o se nutren de él. Muy especialmente a Vitoria, Toma Vitamina, Radio Siberia, y un beso especial de verdad para vosotros que nos estáis viendo, que leéis los artículos a través de la web www.elrincondelnaturopata.es. Hoy hablamos de un tema que pocas veces se habla, pocos medios le damos cobertura, pero que está ahí desde hace unos pocos años con sus adeptos y detractores, y que yo os invito a conocer. Como siempre digo, desde aquí informamos y tú decides. El programa de hoy es bastante técnico. Os recuerdo que lo seguís médicos, naturópatas, terapeutas y usuarios y que hay que dar información para todos. Aún así, si no eres profesional, te recomiendo que lo veas porque va a ser muy interesante. Doctor Miguel Benedicto, bienvenido. Bien hallada, que dicen muchos, ¿no? Es un placer, Juana Mari, que me hayas invitado y poder estar con vosotros esta tarde explicando este tema que lamentablemente no tiene la difusión que sería de desear. Miguel, creo que tú eres pionero en España defendiendo este sistema. ¿Qué necesidad hay de estas microdosis? Porque estamos hablando que con dosis mucho menores de las habituales, ¿los fármacos podrían ser igualmente efectivos? Bueno, pues ese es el hecho. Es por sorprendente que pueda parecer, ese es el hecho. Concretamente esta técnica la aprendí en México. En uno de los viajes que hice a México, pues siempre tienes tiempo libre y entonces en vez de llevarme cosas para estudiar cosas que tengo aquí, lo que hago es aprovechar donde voy, en este caso México, para formarme. Y entonces oí hablar de las microdosis. A mí esto pues me sorprendió francamente muchísimo, ¿no? Por decir, bueno, la microdosis, ¿esto qué será? Porque a mí esto lo que me suena es a homeopatía. Efectivamente, es algo que iba a decirte. Cuando hablamos de microdosis, de dosis infinitesimales, a mí lo que me viene a la mente es homeopatía. Exactamente, es en principio lo que puede parecer, ¿no? Sin embargo, no tiene nada que ver con la homeopatía. Es exactamente, de alguna forma, lo contrario. Tiene unos puntos en común, pero otros son distintos. Bueno, entonces, allí en México concretamente oí hablar de las microdosis. Fui a hacer un curso, pero con muchos prejuicios. Pero yo personalmente pensaba que lo que iba a oír era la homeopatía y bueno, yo la conocía y no la practicaba, no la utilizaba para nada, ¿no? Aún así, ante las dudas, pues fui a ver qué era aquello de las microdosis, porque lo que pude oír de ellas era muy interesante. Es decir, el propio autor, don Eugenio Martínez, era un personaje de película. O sea, es que era realmente, pues era un oncólogo que lo había mandado a la Universidad de Zacatecas a estudiar la herboterapia tradicional y que entonces él empezó a estudiar, a clasificar, encontró utilidades que eran absolutamente distintas, era un profesor universitario, procedía de una saga de homeópatas. Y entonces, claro, cuando tú vas estudiando lo que él hizo, pues fue un auténtico aventurero. Más que nada porque él, como homeópata, en un momento dado, luego lo iremos viendo, pues también es un médico de prisiones. En un momento dado tiene 4 pacientes con dolor, que no pueden dormir, que van a dar muy mala noche, y solo tiene una pastilla de dipirona. Total, que él se le ocurre como homeópata decir, pues ya está, la parto en 4 trozos, les doy una dosis homeopática a cada uno y andando. Y funcionaron. Y la verdad es que los 4 presos pasaron la noche relativamente bien, no hubo más complicaciones, pero cayó en cuenta de que la homeopatía trabaja por contrarios. Es decir, él tenía que haberle dado un veneno que les produjera un dolor lo más similar posible al dolor que tenían, y no algo que se utiliza precisamente para inhibir los factores que producen dolor, como son las interleuquinas, etc. Entonces, aquello le hizo reflexionar, ¿no? Y aquí es donde nace el primer concepto. Luego, claro, lo que vemos es que realmente pues hay muchísima homeopatía que no es homeopatía, que son microdosis, por ejemplo. Y que está mucho más difundida, pues cuando se hace mesoterapia se están utilizando microdosis. Y entonces, volviendo a la primera pregunta que tú me has hecho, sí tiene mucho interés porque en ese momento la medicina asistencial es un desastre. O sea, nosotros lo hemos visto ahora con el COVID. El COVID arrastramos 50.000 muertos, donde los mismos sanitarios han caído, donde ni siquiera se sabía cómo abordarlo o cómo tratarlo. Ahora resulta que todos los respiradores que estuvieron utilizando estuvieron dañando a los pacientes.
porque lo que tenían eran embolias, era una patología totalmente distinta y estaba prohibido hacer autopsias. Es más, se quemaba a los pacientes, no sé por qué regla de tres, porque normalmente a los pacientes, no, perdón, a los muertos, a los difuntos. Porque esos solo se queman, según la normativa, a la gente irradiada que ha muerto por irradiación, no por una infección, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que los italianos decidieron romper el consejo, la indicación que había dado la OMS, empezaron a hacer autopsias y empezamos a ver concretamente qué es lo que estaba ocurriendo. Bien. Entonces, el tema de la microdosis realmente se está utilizando. Ahora, por ejemplo, me viene, hablando del COVID, el tema del litio, ¿no? Pues ahora han descubierto que, precisamente en Oviedo, que resulta que todos los pacientes con COVID que se agitaron y que le dieron litio, no hubo ninguna muerte. Todos salieron. Entonces esta observación les llevó de alguna manera a volver a utilizar de nuevo litio y vieron que volvió a pasar. Entonces han repasado en la población todos aquellos que llevan litio y resulta que ninguno ha muerto ninguno ha tenido COVID. Ningún paciente que tome litio en Oviedo ha tenido COVID. Eso es lo que dicen los estudios publicados. Bueno, pues es fantástico. Tenemos el litio. Pero ahora resulta que aparecen unas publicaciones donde dicen que las microdosis de litio combaten el Alzheimer. Ojo, que el tema va fuerte. Esto concretamente yo ya lo tengo impartido en el 2008 en los cursos del Colegio de Médicos, que por el mecanismo de acción del litio, no me voy a extender en cómo, a dosis bajas, a microdosis, podría llevarnos perfectamente a combatir el Alzheimer. Bueno, si nosotros vemos al médico actual, hay unas enfermedades que tienen una indicación médica muy clara, pues por ejemplo las infecciones, ciertos antibióticos. Pero luego hay otros problemas que es mucho más difícil, que el tratamiento es más difuso. Y luego hay pacientes que es mucho más difuso el tratamiento que hay que emplear con ello. De forma que cuando tú coges y preguntas en Estados Unidos, que se han hecho estudios, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, para cuando tienen este tipo de casos? Pues resulta que el placebo habitual son píldoras de azúcar, un 3%, antibióticos, un 13%, sedantes, un 13%, analgésicos, un 41%, y vitaminas, un 38%. Vamos a ver, están dando analgésicos como placebo a pacientes difíciles cuando realmente podrían estar utilizando, ¿por qué no?, microdosis con algún fundamento, ¿no? Y esto sería mucho más razonable que no dar medicaciones que tienen un efecto claro, que tienen unos efectos secundarios y que pueden hacer daño, ¿no? Y luego, claro, alrededor del 25% de los productos de la farmacia, desde 1982, más de 250 han ocasionado alertas sanitarias, hacen daño. Y entonces resulta que ¿quién lo vigila? No lo hacen los laboratorios, quieren que lo hagan los médicos. Y son distintos los trastornos que están produciendo. Esto responde, es decir, si nosotros tenemos, por una parte, unos problemas serios, por ejemplo, el gasto en farmacia es brutal. O sea, estamos gastando en farmacia, gastando en enfermos crónicos, el que te llega el paciente con 60, ya empiezan con el omeprazol para que no le moleste el estómago, anticolesterolemiantes, y todos van súper. Lo que pasa es que no hay ningún médico que pueda tener en su cabeza todas las interacciones que eso produce. Y además luego con todas las causas externas, contaminación ambiental, alimentaria, etcétera, que puedan producirse. Y hay daños, ¿no? Pero se gasta. ¿Quién puede sospechar que la riqueza, el dinero de los países se va por sanidad a la multinacional de farmacia? Y entonces, claro, si nosotros hiciéramos unos tratamientos mucho más racionales y mucho más económicos, pues indudablemente tendríamos mucho más recursos para investigar, para escuelas, para atención de gente marginal o cerca, etcétera, ¿no? Y con todo ese gasto, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Pues que cada vez los enfermos crónicos sean más, y que los ancianos estén polimedicados y haya mayor riesgo de iatrogenia. Así, el 50% de los fallecidos en España encima se produce tras una fase avanzada o terminal de una enfermedad que necesita cuidados paliativos. Es decir, que ahora lo que estamos consiguiendo con tanto gasto son largas agonías que finalmente se terminan sedando al paciente.
Ahora vamos a ver si esto entra en la cabeza y en el sentido común. Vamos a ver, los medicamentos de prescripción, lo que prescriben los médicos, y hemos tenido ahora con los opiáceos un escándalo en Estados Unidos donde el mismo director acabó condenado del laboratorio que lo llevaba, ¿no? Pues entre los 45 y 54 años es la primera causa de muerte en los Estados Unidos. Ojo, y eso en los países desarrollados, es decir, que nos podemos aplicar el cuento. Y la tercera en número absolutos para la población general. Ojo, que esto es lo que se está publicando en este momento. Que la muerte por evento adverso medicamentoso está siendo la tercera causa de muerte. Y hay autores que consideran que estas cifras están muy subestimadas. Es decir, que la cosa va más allá. Y va más allá porque, concretamente, hace poco tiempo está haciendo unas revisiones y entonces la cantidad de efectos adversos que se está produciendo es tremenda, prácticamente en el 50% de los médicos especializados y casi en el 70% de los de urgencias. Y en asistencia primaria no se sabe porque se ocultan los datos, pero allá que no vamos. Es decir, que si tú vas a tener un beneficio por un lado, vas a tener un perjuicio por el otro. Es decir, que las medicinas pues no son juguetes y cuando se empiezan a utilizar de forma masiva en la población y en cantidades desmedidas, pues la posibilidad de que haya daños pues es muy grande. ¿Y aquí es donde podría venir la homeopatía? ¿Dónde podría venir la homeopatía? No, la microdosis. Es decir, bueno, y si nosotros disminuimos las dosis, porque claro, si la medicación actúa sobre un receptor, hace falta una dosis, una concentración de la molécula para que pueda poner en marcha un mecanismo celular o fisiológico, ¿no? Pero sin embargo, si la cantidad que estamos utilizando no llega a bloquear los receptores, ¿cuál es el mecanismo de acción por el que funciona? En caso de que funcione. Pero si se ha demostrado que funciona, hay que empezar a replantearse las cosas. Entonces, hay dos concepciones clásicas sobre el mecanismo de acción de los fármacos, que es el contrarius curantur, que es la medicina alopática, es decir, yo tengo una enfermedad antiinflamatoria, yo me voy a tomar como medicamento algo que inhiba las moléculas inflamatorias que están liberando las células de mi organismo, ¿no? Y esto es la medicina galénica y es en la que se basa la medicina alopática. Pero luego hay una segunda que es la similia simili curantur, que es la propia de la medicina homeopática con la que empezó Hahnemann. Entonces, esta medicina, ¿qué es lo que va a hacer? Es la neohipocrática, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues te va a dar, si tú tienes una enfermedad, un dolor, te va a dar un veneno que produzca un dolor lo más similar al que tú tienes. Y a continuación lo que va a hacer es diluirlo para que no te haga daño. A continuación te lo va a dar. Te lo dinamizan y te lo dan, como gotitas, como bolitas, como quieran. Entonces se supone que el cuerpo va a hacer una reacción contra ese veneno que va a ser capaz de tratar la enfermedad. Bueno, en este momento la homeopatía está muy discutida y los homeópatas están teniendo muchos problemas para demostrar científicamente, de acuerdo al criterio del sistema generalmente aceptado, cómo funciona. Es decir, bueno, entonces, y además hay mucha animadversión, hay asociaciones, y además, bueno, hay muchísimo dinero que se está moviendo y lo sabemos todo en este campo. Bueno, en ese criterio, permíteme que te haga un inciso. Tú eres médico, psiquiatra, homeópata, acupuntor, amén de alguna cosa más que no... Vamos a ver. Yo soy médico. Hay alguna cosa más que hay por ahí, yo me voy a callar. Sí, yo soy médico y estoy doctorado en medicina. Luego tengo además 8 máster. Uno de los cuales tiene un módulo de homeopatía. Pero bueno, es decir, normalmente pues los tengo en salud pública y gestión sanitaria, los tengo en psicología clínica, los tengo también en derecho, tengo algún máster, ¿no? En mediación, arbitraje. ¿El de derecho lo has terminado ya? Sí, y además con muchísimos dieces y más de la mitad de las notas y hasta el final, el trabajo final de máster, pues tengo una matrícula de honor. O sea, y es donde precisamente lo que estoy tratando es la tolerancia de la población española al evento adverso en medicina. Es decir, que lo vemos ahora concretamente con el tema del COVID. Están habiendo auténticos disparates. O sea, vamos a ver. Si es que está en el BOE, no tengo ningún problema en decirlo. Llega, los contrata a una empresa para que traiga unas mascarillas que no tiene siquiera el NIF, no tiene
Son cosas curiosísimas y encima se lo encarga. Bueno, esta empresa antes se había dedicado a alcoholes y otras cosas. Ya he tenido. Claro, vale, pero es que luego cuando llegan las mascarillas tampoco son útiles. Y entonces has tenido a los médicos enfrentándose al COVID sin recursos, sin medios. Pero ¿qué pasa? Que luego están publicando y se publica en España y se publica y es que resulta que el litio lo resuelve. Pero es que ya se sabía, por ejemplo, que hay una planta, el sauco, el Sambucus nigra, concretamente, que todos los o sea, los otros coronavirus, incluso el SARS-CoV-1, se ha estudiado que en el funcionaba, igual que en rinovirus y otras historias. Bueno, pues yo recuerdo que cuando yo lo indiqué a un paciente cuando empezó, de, mira, ten esto por si acaso, pues resulta que lo habían descatalogado. A mí eso, que me lo expliquen cómo es. Pero ¿por qué no se han empleado estas cosas? ¿Por qué no se han empleado otros recursos? Ahora resulta que, claro, yo me encuentro que el ácido uxólico, que está en la manzana, en la cáscara de la manzana, que tiene indicaciones porque adelgaza, mejora la masa muscular, etcétera, pues resulta que parece que también inhibe el SARS-CoV-2. No se ha empleado la vitamina B, la metilcobalamina, una forma de vitamina B12, que se puede manejar muy bien a dosis, resulta que también parece que lo inhibe, tampoco se ha utilizado. Y así me puedo estar extendiendo. Entonces, claro, es decepcionante que tenga que venir un laboratorio y están en Valencia investigando un producto que al final no ha servido ninguno. La última conclusión que he leído yo es que ninguna de las investigaciones, ninguno de los productos que se habían propuesto, desde la quinina, etcétera, ninguno de estos productos ha funcionado para el COVID. Pero, sin embargo, resulta que, claro, posiblemente sí haya otros recursos y otros. Entonces, he leído todo lo que inhibe la inflamación, resulta que funciona, como la colchicina, etcétera. Y esto se puede utilizar en microdosis, se puede probar. Ahora, por ejemplo, en Murcia, pues está habiendo casos. Hace poco tiempo hablaba con un amigo que decía, no, tengo unos amigos que están mal. Bueno, pues puedes utilizar, y le propuse distintos productos naturales que a lo mejor es difícil de conseguir o estamos fuera de temporada. Bueno, pues se puede utilizar. Porque fíjate, este gráfico que te he puesto aquí es lo que es importante, que lo que va a diferenciar concretamente un tóxico de un medicamento va a ser la concentración. Lo que confiere una sustancia con actividad farmacológica al carácter de medicamento de veneno es la dosis. Entonces, si utilizamos gramos, miligramos, los diluimos a la decimal, serán microdosis. La microdosis, otra diferencia con la homeopatía es que la diferencia es centesimal. La pregunta a la que yo quería hacerte, que nos hemos ido al final, como siempre, por las ramas, por los cerros de Úbeda. Tú como homeópata, ¿esta microdosis actuaría conjuntamente con la homeopatía o es independiente de ella? Sí. Pero esto es una norma de la homeopatía, no es de la microdosis. Vamos a ver, yo tengo hecho un módulo, yo sí he estudiado homeopatía, pero no ejerzo la homeopatía. O sea, a mí pues, me gustan más otras cosas. Y la microdosis, por ejemplo, pues me gusta más que la homeopatía porque, claro, entronca con la formación farmacológica que yo tengo. Es decir, yo me encuentro mucho más cómodo pensando en microdosis que no tener que empezar a buscar toda una patognosia propia de la homeopatía, que es relativamente complicada y es muy meticulosa, ¿no? ¿A dónde vamos? Os he hablado ya de Eugenio Martínez, que es este señor, concretamente, que fue médico homeópata y descendiente de saga de médicos homeópatas. Y en el 81 fue cuando distingue las microdosis de la homeopatía, trabajando, como he dicho antes, en Zacateca con las plantas medicinales. Fijaros si llevaban tiempo trabajando con microdosis y no se habían dado cuenta, muchos los homeópatas. Toda la homeopatía reguladora y todo eso son microdosis. Estás utilizando mecanismos, o sea, sustancias químicas, fisiológicas en este caso, con la intención de que los ciclos biológicos estén funcionando correctamente. Es decir, es como si los alimentaras en una cantidad tan baja que no es propiamente el rellenarlos el mecanismo de acción, ¿no? Aquí vemos la medicina del herbolario, es decir, es que hace muchísimo tiempo que se conocen las propiedades de las plantas. Los indios las estaban
utilizando en América, los aztecas, cada una de las culturas, y hay además de que es gigantesco el país, con una flora tremenda, pues las conocían, ¿no? Y allí se hizo. Pero es que en España no nos quedamos atrás. Es decir, si nosotros vamos, por ejemplo, a la medicina árabe, tuvo un esplendor tremendo. Y hay árabes de un relieve, árabes, bueno, españoles musulmanes, vamos a llamar, y tampoco eran españoles, pertenecían a la península ibérica, a alguno de los reinos. Y bueno, pues esta gente tuvo un relieve tremendo, escribió muchísimos libros y todo eso se podría recuperar perfectamente. Y se podría empezar a utilizar la microdosis. Es decir, que tenemos una base, un sostén de conocimiento conceptual tremendo para poder tener una medicina de primera línea y tener personas con relieve internacional. Pero no se está haciendo. O sea, todos seguimos. A mí me sorprende cuando resulta que vas a mirar fitoterapia y te están dando fitoterapia finlandesa, fitoterapia alemana, bueno, y la nuestra. La nuestra es una gran desconocida, principalmente, por ejemplo, con fitoterapia, que ellos le llaman herbolaria, con la herbolaria mexicana, que tiene bueno, una trayectoria y una difusión que la española no tiene. Eso sí que es cierto. Claro, y además, pero es que ahora mismo hay en Europa un grupo que está haciendo investigaciones, un grupo para probar concretamente la fitoterapia que se puede utilizar, que va a legalizarse, y cuántos trabajos hay españoles de nuestra fitoterapia. Cuando si tú vas a buscar la bibliografía, pues tú te encuentras concretamente en cada una de las épocas, pues hasta el esparto tiene propiedades terapéuticas. El otro día me preguntaba un amigo árabe, oye, y tal, pues fíjate, el esparto se llamaba así y se utilizaba con estas indicaciones. Bueno, ¿quién sabe ahora para qué sirve el esparto? Aparte de para hacer alpargatas, suelas de alpargatas, ¿no? Bueno, pues tiene indicaciones medicamentosas y eso ya se sabía hace 1000 años. Pero se olvidó. Cuando llegaron los cristianos, derrotaron, lo echaron todo. Y entonces pensamos en parecernos más a los europeos, pero copiando. De hecho, ahora nosotros tenemos, o sea, es que no estoy hablando de microdosis, pero estoy haciendo una reflexión. Pero tienes, por ejemplo, ahora claro, hemos visto con el COVID que la medicina española, vamos, no es que sea la joya de la corona, es que es lo más ridículo que te puedas imaginar. Se han muerto no solo los pacientes, sino también los médicos. Y además se han puesto enfermos unos porcentajes tremendos, etcétera. Claro, tanto la joya de la corona, tanto empeño, entiendes, que tenían ciertos políticos en hacer pública la medicina privada. Pero sí hemos visto que es un desastre. Claro, es que los recortes, los recortes se hicieron porque otros políticos lo hicieron fatal. O sea, que si tú gastas dinero, ahora van a gastar más dinero. Sí, pues habrá más recortes. Y entonces entramos en una dinámica de la que vamos a tener que salir, porque, vamos, corremos peligro y corren peligro nuestros seres queridos. Yo hace poco tiempo entré en el hospital por mi pie. Hace poco tiempo, a principios de agosto. Por mi pie, porque había tenido una apendicitis, que en el confinamiento estaba preparando este último máster y posiblemente, bueno, pues nada, me fui por mi pie, fantásticamente bien, pues acabé en intensivos, una apendicitis programada, vamos, algo increíble, ¿no? Esto empieza a ser muy grave. ¿Por qué? Porque esa apendicitis yo me la podía tratar con antibióticos. Yo también. Yo creo que tú y yo compartimos, suscribo cualquier cosa que digas, pero nuestros oyentes quieren que nos enseñes esta clase magistral de microdosis, Miguel. Vamos a centrarnos. Vale, entonces vamos. Sí, mira, entonces yo estaba comentando concretamente que el señor General Martínez Bravo no era ningún visionario, no era un señor muy sesudo y además muy bien integrado dentro de la cultura universitaria mexicana, ¿no? Entonces es a partir del Estado mexicano de Zacatecas, de su universidad, que hace un trabajo de campo para rescatar la información concretamente que tiene y tiene que clasificar la botánica. Para ello tiene que ver qué bibliografía hay disponible, entenderse con los yerberos para que les puedan explicar qué cosas son las que tienen, ¿no? ¿Cuál es la denominación vulgar? Encontrar cuál es la científica, clasificar adecuadamente las plantas y luego ver las indicaciones conocidas y las referidas en cada momento.
Y así es como de alguna manera se encuentra con un problema tremendo. Y es que, claro, las plantas tienen un periodo de recolección, tienen un periodo que funcionan, partes que funcionan mejor, no siempre están disponibles. Y entonces, además, hay un agotamiento. Pues, ha pasado con el Ophophora y con el peyote, o con el silocibe, etcétera. En un momento dado tienen cierto interés y pum, si no los proteges, los esquilman totalmente. Entonces, hay que hacer microdosis porque una microdosis tú la vas a disponer todo el año y con poca principio activo que hayas tenido, tú vas a poder tener. Entonces, lo que hace es hacer una dilución específica para un remedio con independencia de su origen. Es decir, que lo que va a utilizar una microdosis como base va a ser la cantidad de una medicación que se utiliza en 24 horas. Eso será la base, para no... Luego la disminución de la concentración se recomienda de 1000 a 15.000 veces. Bueno, esto no es una competición. O sea, que realmente si tú puedes disminuir 10 veces una molécula, pues ayudarás a que el organismo tenga que esforzarse menos en eliminarla, por ejemplo. Respecto de la homeopatía, corresponde a las dos primeras diluciones centesimales hahnemannianas. Y conceptualmente se incluye una reducción de 5 veces la dosis terapéutica recomendada. Es decir, que con que tú reduzcas pues, la aspirina, por ejemplo, tú tienes 500 miligramos para los dolores de cabeza, por ponerte, o de codo si quieres, pero con 125 tú puedes perfectamente, o 100 miligramos, tratar la coagulación sanguínea, prevenir los problemas de cardíacos, ¿no? Entonces, claro, esto se hace muy interesante. Luego, ¿en qué se coincide y en qué se diferencia con la homeopatía? Pues esto es francamente importante saberlo, porque la microdosis no es homeopatía. Yo, como empecé comentando, también creí de alguna manera que era lo mismo, pero son diferentes. Entonces, hay una serie de coincidencias, como es que se diluye, la homeopatía y la microdosis se diluye, y que se dinamiza. Originalmente se dinamizaba. En este momento determinadas escuelas no dinamizan ya. Y las diferencias es que la homeopatía utiliza las patogenesias para establecer el similibus, que es lo que decía antes, ¿no? La patogenesia es decir, bueno, produce una enfermedad, produce unos síntomas, y entonces estos si coinciden con la enfermedad que tienes, es el similibus. Lo que haces es lo diluyes y lo das. Utilizan un amplio abanico de diluciones. Todos sabemos que puedes coger desde decimales, centesimales, ¿no? Y su acción se puede limitar al cuerpo o también sobre rasgos de carácter, condiciones psíquicas o trastornos del ánimo. Entonces, hay trabajos muy bonitos de homeopatía dedicados a las características de personalidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, la microdosis se apoya en el principio de los contrarios, que es lo que decíamos, es como la farmacología. O sea, para lo que te sirve un producto farmacológico, te puede servir la microdosis. Y siguen los avances de la biología celular moderna, de la bioquímica y de la farmacocinética. Es decir, que yo no me tengo que ir a un libro que está escrito hace 200 años para saber la utilidad o la indicación que pueda tener un medicamento, sino que yo puedo estar cogiendo las revistas científicas, ver concretamente los avances que se producen y emplearlos, si esto es posible. Siempre hay que hacer las cosas con sentido común y primum non nocere. No hay que hacer daño. No tenemos, tenemos ya unos recursos que funcionan bien, no tenemos por qué correr ningún riesgo. Siempre todo hay que hacerlo con mucha prudencia. Y finalmente se haya limitada la acción al organismo. Miguel, para los que nos están escuchando que no son profesionales que puedan entenderlo, si tenemos que la microdosis hace exactamente el mismo efecto que la farmacología, que cualquier medicamento que estemos tomando, ¿por qué tenemos que optar por la microdosis? ¿Por qué es recomendable esta microdosis en vez de usar el tratamiento farmacológico que estamos usando habitualmente? Bueno, cuando he dicho exactamente es un poco para no complicar más la cosa porque estamos empezando, ¿eh? Entonces, ahora veremos algunos casitos, pero no es exactamente igual. Por ejemplo, es decir, una cosa que a mí me sorprendió mucho es en las infecciones de repetición de las mujeres. Hay veces que las mujeres tienen infecciones de repetición, toman antibióticos de forma repetida y tienen más infecciones y aparecen finalmente con hongos, etcétera. Claro, y lo que están dañando es la flora intestinal. Entonces están aumentando los clostridium, están aumentando
los hongos, no te lo diré ahora, las levaduras, debido a que son resistentes a estos antibióticos y aparece luego otro montón de patologías. Y esto tiene mala solución en medicina, es más, ni se contempla siquiera. Entonces, claro, yo me he encontrado a veces con mujeres que tienen infecciones de repetición, están tomando el antibiótico, pues claro, le hacen el antibiograma y entonces pues le haces una microdosis de galluva. Entonces empieza a tomar la galluva a la vez que el antibiótico. Deja el antibiótico y continúa con la galluva. La galluva es el Artoxtatilus ursis, ¿no? Que es difícil, bueno, la galluva. Entonces, resulta que estas señoras toman un tiempo la microdosis de galluva y ya no tienen más infecciones de orina. Es decir, ha habido un efecto carrier que en lugar de en X tiempo volver a tener una infección de orina como he estado a esperar, pues pasan años y no vuelven a tenerlas. Entonces, luego tienen sus propios fenómenos, o luego lo vemos, pero la digoxina, cuando tú la das, el microdosis, la digital, que sería la planta concretamente, una microdosis, pues en 5 o 6 segundos está haciendo efecto, lo estás viendo en el electrocardiograma. Cuando normalmente, es decir, si tú tienes que tomarte la digoxina, pues tardará en hacer efecto un tiempo. Es decir, sí hay alguna diferencia, sobre todo en que el efecto es mucho más suave, es mucho más rápido, y luego el mecanismo de acción, que es a lo que estamos ahora, no es exactamente como el de la farmacología. La farmacología convencional lo que habla es sobre una diana, sobre un receptor. Entonces la molécula actúa sobre un receptor, inhibiéndolo, estimulando, reprimiendo, lo que sea, ¿no? Bloqueándolo. Esto no puede actuar así, porque la cantidad que utilizamos es relativamente baja. Concretamente, con la galluva que nos has puesto este ejemplo. Por ejemplo, la galluva, pues todos sabemos que es para infecciones y problemas de riñón, orina, para limpiar, un diurético. Si yo voy a una consulta o si me recomienda el profesional que me atienda, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre pues, tomar la galluva en infusiones, en pastillita fitoterapia o en microdosis? Vamos a ver, si tú utilizas la galluva normalmente, pues a lo mejor un extracto fluido, sin ningún tipo de complicación, tú lo tomas hasta que se va la infección de orina y luego la dejas hasta que vuelva la siguiente infección de orina. Es decir, yo no me consta que dé un aporte más. Sin embargo, cuando he utilizado microdosis, gente que está teniendo pues cada pocos meses, prácticamente todos los meses, infecciones de orina, dejan de tenerlas. Claro, eso me llama muchísimo la atención. Y indudablemente, cuanto menos interfieras en la fisiología del cuerpo, mucho mejor. Esa es la idea para mí básica, ¿no? El respeto, la sencillez y sobre todo la intervención menos agresiva posible. Luego, piensa una cosa. Cuando tú ingieres químicos, medicamentos, vamos a hablar de los medicamentos, en el organismo tiene que hacer un montón de reacciones para eliminarlos. ¿Sí? Los que puede eliminar, porque hay algunos que no elimina. Algunos no los elimina. Pero bueno, para eliminarlos necesita reacciones químicas. ¿Y esas reacciones químicas cómo se realizan? Con vitaminas. Es decir, que tú estás aumentando el consumo de vitaminas en una alimentación empobrecida en vitaminas. ¿Eso que te lleva? A una vitaminosis subclínica, por supuesto, pero que indudablemente los organismos no funcionan bien. Y entonces cuando tú vas y ves la gente rural, yo me acuerdo de los viejos de cuando yo era joven, que dicen, no, es que aquellos niños, pues oye, con 80 años andaban con sus rodillas y iban al campo. Y sin embargo, pues yo estoy viendo a la gente ahora en las ciudades que están todos baldados. Entonces, ¿cómo es que si están más cuidados, han estado mejor, han tenido mejor vida, han estado mejor atendidos, se han alimentado mejor, su salud es peor? A lo mejor es que realmente han estado consumiendo recursos y eso no se ha contemplado. Vamos, ¿a cuántos ancianos se les recomienda vitaminas en el seguro? Pues creo que a ninguno, pero bueno. A ninguno. Se les mandan montones de vitaminas y si hablan de vitaminas dicen, no, es que en la comida hay bastantes. No es cierto, si lo sabemos todos. Y si todo esto estás hinchando de medicación, pues tú vas a estar agotando los recursos orgánicos, estás envejeciendo, señor, porque lo estás dejando sin todos los oligoelementos necesarios para las reacciones químicas, sin las vitaminas, y encima, a medida que eres mayor, asimilas peor la medicación. Entonces la pregunta es decir, si a una persona mayor yo le puedo aliviar un dolor con una microdosis, ¿para qué le voy a estar dando un opiáceo, por ejemplo? No digo curar, digo aliviar.
Y si un señor que está tomando, entiendes, un opiáceo y ya está entorpecido y tengo que subir las dosis y sé que en X tiempo hará tolerancia al dolor y volverá otra vez a estar entorpecido, ¿para qué le voy a subir las dosis? ¿Por qué no pruebo otra cosa? No, aquí les seguimos dando y les seguimos hasta que tropiezan y caen y están que no se mueven en los sillones, o la mortalidad que se ha producido en Estados Unidos, que no te quepa duda que en breve la vamos a tener aquí. Y eso lo sabemos todos, pero a nadie se le ocurrió utilizar otro recurso. Bien, volviendo otra vez. Muchas veces, no nos vamos a desviar, pero ese paradigma no viene muchas veces de la medicina alopática que va siempre al procedimiento. Hay un procedimiento y todos entran por ahí. Sí, pero eso tiene que ver con la medicina asistencial. O sea, que probablemente si los médicos no fueran los que son, las cosas serían de otra manera. Pero los chicos acaban, ¿entiendes? Hacen un MIR, el tutor no cobra, me dirás qué interés tiene por enseñarles y ellos, como buenamente pueden, pues van desarrollando su especialidad, pero claro, sabiendo perfectamente que han trabajado mucho, que han hecho, lógicamente, vamos a ver, que un abogado hace un examen, lo aprueba y es abogado del Estado, lo aprueba y es fiscal, pero un médico aprueba un MIR, que son brutales y resulta que no, que lo único que tiene que hacer es derecho a formarse. Y luego a la calle. Entonces, ¿tú de verdad crees que esta gente puede estar contenta? Ella compensar realmente, tampoco tienen sueldos que sean maravillosos. El otro día estaba oyendo que de los 20.000 médicos de atención primaria que habían salido en los últimos 10 años, solo había contratados 5.000. Luego, es que la medicina no va, es que me atienden por teléfono. ¿Y qué hacéis? ¿Y qué hacéis? ¿No? Luego, claro, pues tienes todo el ataque tan brutal que están haciendo estas asociaciones para la defensa del paciente. ¿A quién atacan? A los que estudian después de cansados para intentar dar mejor asistencia. No se han metido concretamente con todas las indicaciones absurdas que hemos visto en el COVID, por no irnos más lejos. Bueno, entonces el mecanismo de acción de la vía corta, esa es la idea que se le ocurre concretamente al doctor Martínez para explicar qué es lo que ocurre. Entonces, las microdosis, ¿dónde se emplean? ¿Dónde se ponen? Pues normalmente en mucosas. O sea, puedes poner en los ojos, normalmente se pone en la lengua. Pones unas gotitas en la lengua. Las dosis sublinguales, ¿no? Puedes ponerla sublingual o lingual. Fíjate que la medicina china te dice que para que funcione un principio activo, un medicamento, tienes que saborearlo. Entonces aquí, curiosamente, también la microdosis va a la boca, va a la lengua. Pero ya digo que puedes echarlo en otros sitios. Incluso parece que funcionan en los puntos de acupuntura. De ahí pasaría al hipotálamo, actuaría corteza cerebral y luego habría las neuronas efectoras pasarían. Es decir, que aquí tú lo echas en la lengua y lo que se produciría es una reacción vagal, donde regularía las partes necesarias. Y claro, es una idea muy interesante. Es decir, vamos a ver, o sea, que lo que hace es reajustar el sistema nervioso vegetativo, al final es eso, para que el sistema endocrino o la parte que sea necesaria pueda funcionar, que es volver el organismo a su estado. La idea es muy bonita, o sea, lo que hay que ahora es verificar si esto funciona o no funciona. Miguel, tenemos que ir acelerando, que se nos pasa el tiempo a ti y a mí. Bueno, yo prácticamente ya os he hecho una presentación. Y aquí es lo que te estaba diciendo antes, que la digital concretamente, estos son estudios que se hicieron también en su momento en México y en Cuba, también adelantó mucho, que tú das una microdosis de digital, inmediatamente tú ves las modificaciones en pocos segundos. O, por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha cogido el pentotal sódico en 40 sujetos sanos y estos se les ha hecho en 4 grupos. A unos se les ha hecho unas microdosis de agua, a otros unas microdosis de hidroalcohol, a otros directamente de la ampolla de pentobarbital y a otros la microdosis. Y al hacer el electroencefalograma, los cambios de ritmo cerebral han sido mucho más intensos en la microdosis, concretamente, que con el pentotal pinchado. Y luego fíjate que la solución hidroalcohólica, el alcohol también puede haber adormecido un poquito, aparece un poquito, pero no tiene más importancia, ¿no? Y entonces se han hecho pruebas prácticamente de todas las cuestiones. O sea, se ha visto, por ejemplo, cómo reducir el dolor
en ratones, me parece que es esta experiencia, y entonces utilizan distintas plantas, acetilsalicílico, una solución hidroalcohólica, hipérico, pasiflora, a distintas soluciones. Y entonces, pues tú ves que la reducción de las contracciones para evitar el dolor en el ácido acetilsalicílico es del 92%, pero también podemos ver que la pasiflora, en microdosis, nos da un 87%. Las microdosis de pasiflora pueden perfectamente competir, son mucho más eficaces que la pasiflora a 6 o a 30 CH. Entonces, aquí esto nos lleva a la idea que decía antes, que todas las dosis tienen efecto medicamentoso. Lo que hay que encontrar es el efecto medicamentoso más interesante. Luego tenemos, ¿de dónde vienen las microdosis? Pues puede ser botánico, puede ser glándulas o tejidos, puede ser químicos, de los corrientes, medicamentos, farmacéuticos y principios activos y neurotransmisores. Cualquier cosa se puede hacer en microdosis. Lo que hay que respetar siempre es la patente y el derecho de los otros. Las microdosis a partir de vegetales, yo personalmente es en este momento lo que quizá más defiendo y no nos metemos en lío, porque siempre una planta no tiene solo un principio activo, sino que son varios los que están actuando en sinergia. Y siempre la planta se ha demostrado más eficaz que un principio activo o el extracto necesario. Vamos a optar siempre por las sinergias de la planta al completo en vez de aislarlas, ¿no? Sí. Yo, personalmente, lo que a mí me gusta de la planta, y la planta funciona muy bien. Igual que tú te haces un té con ulmaria y te quita los dolores del cuerpo, chica, pues tampoco puede haber mucho salicilato en un té de ulmaria, pero funciona. Eso lo puede comprobar cualquiera. O tú te tomas un té de una manzanilla y resulta... Bueno, ¿cuántos principios hay sedantes, cuántos hay analgésicos que resulta que efectivamente, si os acordáis de las señoras mayores estaban tomando los tés de manzanilla. Y ahora se sabe que, claro, que es analgésico, es que impide que ayuda a hacer la digestión. Pues sí, lo hemos visto. ¿Cuántos principios activos puede haber en una simple infusión de una manzanilla que además se ha dejado secar? Pero te voy a poner otro ejemplo más duro todavía. En este momento, rara es la familia que no tiene un Alzheimer en casa. Yo recuerdo que mi abuela hizo un Alzheimer y era el de los primos, el único caso que yo conocí cuando lo vi, ¿no? Sin embargo, han venido aumentando. Vale. Antes de que hubiera gaseosa y vino, antes de que los españoles nos hiciéramos ricos, ¿qué se tomaba en las casas? Agua de litines. El agua de litines, ¿qué es lo que era? Agua con carbonato de litio. Y entonces el litio le da un sabor agradable, con un poquito de ácido málico salieron unas burbujitas y con eso estábamos tan felices. Yo lo he visto en casa de mis abuelos. Y los abuelos que lo tomaron no se demenciaron y aquello se cambió. Bueno, pues ahora se ha descubierto que las microdosis como microdosis de litio disminuyen, no combaten el Alzheimer y la degeneración cerebral. Si es que lo teníamos delante de nuestros morros, si es que lo hemos olvidado, no tuvimos la explicación, estaba el hecho. Por eso la gente tomaba los litines porque le sentaba bien. Había más razones. Por eso la gente tomaba manzanilla porque le sentaba bien. Por eso os digo tomar ulmaria porque os sentará bien, ¿no? Hay muchos productos, ¿cómo se prepara? Pues hay que limpiar el vegetal, cogerlo en el momento, etcétera. La forma de prepararlo es muy variada, porque hay desde los productos biológicos como la placenta, pues en este momento se habla mucho del cordón, los principios de crecimiento y todo esto que se podría también hacer microdosis. Pero claro, propiamente los tejidos no se puede utilizar en este momento. Desde las vacas locas y demás, pues hay restricciones serias y es bueno no meterse en líos, ¿no? El vehículo es concretamente cómo llevamos la microdosis. Podemos hacer una microdosis sólida, tipo bolita, como en homeopatía, o podemos directamente utilizarla en gotas. Un franco cuentagotas es lo más sencillo y no tiene complicación, ¿no? Porque lo podemos sacar pues de una infusión, lo podemos sacar de una esencia fluida, de un aceite esencial, de un extracto fluido, hay 1000 formas de prepararlo, ¿no? Incluso podría utilizar un extracto seco. O el principio activo de la planta, pues la baicalina que tiene muchas utilidades, etc. Bueno, el concepto.
es donde vamos a disolver las tinturas, los extractos, las bases o las esencias. Y vamos a hacerlo muy simple. El vehículo 2 se diferencia del... Hay vehículo 1, vehículo 2, la base y la microdosis. Para no complicar la vida, cuando tú cojas un 66% de alcohol, ojo, no es el alcohol de farmacia, es o alcohol de caña o recomiendo una bebida de alta graduación, de alcohol destilado, el 66%, y un 33% de agua mineromedicinal. Y a eso le metéis la dosis que vais a indicar en un día. Por ejemplo, si es un extracto fluido y vais a dar 3 mililitros, o sea, 1 mililitro cada 8 horas o 2 mililitros cada 8 horas, pues lo que hacéis es meter 3 o 6 mililitros en esos 30 mililitros. Bien, si lo que vais a utilizar es un aceite esencial, el aceite esencial con 2-3 gotas cada 10 mililitros es suficiente. De manera que tú podrías utilizar pues 6 gotas de cualquier aceite esencial que funcione, el hipérico para las alergias, etcétera, funcionan muy bien y no hay complicaciones, pues si lo que tengo son gases, cualquier otra historia. Y luego, esto a la vez, este sería la base, sería vehículo 1, metes el principio activo en la dosis de 24 horas y esa es la base. Entonces, hay un vehículo 2 que es el que se le va a dar al paciente. Y este lo que tendrá es 1/3 de alcohol y 2/3 de agua mineromedicinal. Vuelvo a repetir, no es alcohol de farmacia, sería alcohol de beber, alcohol de caña o, mejor, una bebida alcohólica de alta graduación, no destilada, y el 66% mineromedicinal. Y entonces ahí es lo que tú vas a meter. Normalmente se mete 1 mililitro de la base en esta dilución por cada 10 mililitros. Es decir, metes 3 mililitros de la base en este y esto es lo que luego tú vas a estar dando. Y entonces aquí, pues, cada tipo de principio activo, pues lo puedes estar dando concretamente distintas cantidades, distintas concentraciones, tanto para hacer la base como luego posteriormente para darlo. Pero casi en este momento lo más sencillo directamente es hacer la microdosis. O sea, tú coges con un extracto fluido directamente, que hay muchísimos en el mercado, y de ahí lo metes en el 66 de agua, 33 de hidroalcohol, la cullera de la... Ay, no te voy a decir ahora, che. Bueno, parecido al anís de Culler está muy bueno y nadie pone ningún tipo de pegas. La cazalla de Cullera. Eso está muy bueno y nadie se queja. Y a nadie le vas a hacer daño con 2 gotas. Por supuesto, nunca se le debe dar a alguien que tenga problemas con alcohol. En ese caso habrá que dar un rodeo y ver cómo se da destilado, cómo se da. Y tampoco es bueno dar demasiada cantidad a los niños. Y por supuesto no hay que darlo nunca si hay alergias. Si tienes alergias no des una microdosis del producto. Eso tienes que saberlo también. Luego, antes comentaba que, claro, cada planta pues tiene una indicación, tiene una concentración que ya se conoce que funciona muy bien. Por ejemplo, las plantas se dilución en microdosis, ¿no? El ajo son 6 gotas. Para el aloe, eso para 30 mililitros. En el aloe, 60 gotas, mejorar a 30 gotas. Bueno, eso se puede encontrar sin complicación, ¿no? Esto es lo que se estaba explicando, el primer vehículo, cómo se distribuye, segundo vehículo, la base y la microdosis. Pero como normalmente ya cuando tú tienes una doble alcoholatura, es decir, cuando tú metes una planta en alcohol para hacer una tintura, esa planta lleva agua. Pues la tintura se hace con planta fresca. Entonces eso va a diluir en el alcohol y vas a tener, lógicamente, lo que podríamos suponer una base ya preparada para pasar a microdosis. No sé si me explico. Por el contrario, un extracto fluido, como se hace con planta seca, no va a aportar agua. Luego tú tendrás que poner una cantidad de agua en ese alcohol o un alcohol de baja cantidad para que sea una base. O directamente meterlo en... Bueno, esto ya, si no conocéis algo de fitoterapia, es complicaros mucho la vida, ¿no? Bueno, la gran mayoría de lo que te estamos escuchando, te están escuchando, sí que conocen la fitoterapia, los profesionales, una clase magistral. Lo que hay que saber es que, ¿cómo se da? Pues tú tienes que hacer una fase de impregnación. Es decir, que has de darle 2 gotas cada 10 minutos durante la primera hora. Cada hora durante el primer día respetando el sueño. Y 4 veces al día en ayunas, antes de dormir,
y 2 veces más cuando te interese, o sea, una por la mañana, una por la noche y 2 a lo largo del día. Y en caso de que haya una fase aguda, pues sea una persona que está nerviosa y tiene una crisis de angustia o que tenga un dolor intenso, pues sea un golpe, pues, o una erupción alérgica importante, pues repites cada 5 minutos en casos agudos o graves. Puedes dar hasta 12 microdosis simultáneas para pacientes polimedicados e incluso hoy en día se están dando 4 microdosis juntas dentro del mismo frasco. 2. Y esto es la pregunta que tú me decías antes. Si se puede utilizar homeopatía con microdosis o alopatía con microdosis, sí. En homeopatía se dice que la adición de 2 diluciones incrementa el efecto del medicamento. Un fármaco más su microdosis incrementa el efecto terapéutico buscado. Y la microdosis permite obtener el efecto terapéutico deseado para un medicamento con una dosis ponderal insuficiente. Y bueno, pues podemos seguir hablando, pero no creo que haya más necesidad de... Aquí está el interés, ¿no? O sea, las distintas ventajas, modo de acción, en las bases en las que se elaboran, ¿no? El hecho de que no depende de la estación, poca cantidad, falta de impregnación. Entonces, las conclusiones es que el método es eficaz, es económico, está libre de efectos indeseables. La elaboración es sencilla, la variedad de vías de aplicación, es decir, es muy versátil. Los médicos no necesitan una formación distinta de la académica, los estudios farmacológicos de los productos son conocidos, la posibilidad de nuevas aplicaciones en los productos viejos. Lo que decía antes, por ejemplo, del fenómeno arrastre, ¿no? Carrier, que habla de la galluva y que eso pues lo presentan también los antagonistas de los opiáceos y la inmunidad. La naltrexona, por ejemplo, en ciertas enfermedades autoagresivas, la microdosis funciona. Es más, yo la he utilizado para desenganchar a la gente de opiáceos y demás. Es versátil y funcional. Y ya, pues, ya únicamente comentaros que hay estudios serios, se sabe, por ejemplo, se puede encontrar en la bibliografía, que la acetazolamida, que es una medicación que inhibe la anhidrasa carbónica, etcétera, y se puede utilizar para bajar la tensión ocular dando microdosis, o sea, en cantidades inferiores y sin que llegue a incorporarse al organismo, disminuye la tensión ocular. Si no actúa sobre el receptor, como lo ha hecho, si no actúa, es difícil. O se ha visto, por ejemplo, como el arsénico a dosis crónicas es inhibido cuando se han dado unas diluciones potenciadas de arsénico a la 6CH, que es una microdosis. Entonces has protegido concretamente el animal, ¿no? Y yo creo que con esto ya hemos hecho una aproximación a qué son las microdosis. A mí me gustaría haber sido didáctico y que realmente pues pudierais interesaros por el tema. Es francamente muy bonito, pero claro, da para mucho y todos estáis cansados y tenéis cosas que hacer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Una presentación absolutamente magistral, como ya decía yo al principio. Tenemos otro programa pendiente desde hace años que no vamos a desvelar, pero te esperamos para ese programa, tenemos tuyo pendiente. Muchísimas gracias porque además sé que te tienes que ir, nos vamos pasados de tiempo ya los dos, pero el programa era tan interesante que tenía que dejarte dar toda esa información. Pues absolutamente magistral, ya lo hemos dicho. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Os espero con toda la actualidad, noticias y consejos en la web www.elrincondelnaturópata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y Juana Mari Guirado. Nos vemos en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar. No podría imaginar.